Durante más de 6 siglos, una familia europea ejerció un poder tan absoluto que sus conversaciones privadas bastaban para redibujar las fronteras de naciones enteras y sus alianzas matrimoniales decidían el destino de civilizaciones completas. Detrás de las puertas doradas de innumerables palacios, sin duda, pulieron el arte de construir dinastías mediante secretos que las familias políticas modernas aún examinan en privado. Su influencia se extendía mucho más allá de las cortes magníficas y las colecciones de arte invaluables que los turistas admiran hoy en día. Y aunque los libros de historia ensalzan sus logros públicos, la verdadera historia se esconde en las estrategias familiares celosamente guardadas que convirtieron una casa noble menor en los gobernantes del imperio más grande del mundo. Los métodos que emplearon para conservar el poder durante casi un milenio siguen en gran parte ocultos a la vista pública, resguardados por siglos de discreción y un misticismo deliberado. Hoy exploramos cómo la familia Habsburgo construyó y sostuvo su imperio secreto mediante técnicas que alteraron el curso de la historia mundial. Si te despertaras mañana por la mañana como miembro de los Habsburgo en su apogeo, controlarías territorios que abarcaban 4 continentes y 11 zonas horarias, uniendo minas de plata peruanas con molinos textiles holandeses, burócratas austríacos con puestos comerciales filipinos y flotas de tesoros americanos con minas polacas. Sí, tu dinastía pasó 6 siglos abriendo camino en la integración económica a una escala que las multinacionales modernas aún intentan emular con dificultad, gobernando docenas de lenguas, monedas y culturas a través de matrimonios estratégicos, diplomacia calculada y una mera persistencia dinástica. Y durante más de 600 años, tu extraordinaria familia perfeccionó el arte de manejar la complejidad mientras acumulaba una riqueza que empequeñecía civilizaciones enteras, sobreviviendo a la Reforma, la Guerra de los 30 años y las conquistas de Napoleón gracias a su adaptabilidad y un genio político sin igual. Sin embargo, tristemente, al menos para ti, tu antigua dinastía acabaría derrumbándose por un solo disparo realizado por un nacionalista yugoslavo de 19 años en una calle lateral de Sarajevo, desatando la gran guerra que destruyó tu mundo cuidadosamente construido en solo 4 años brutales. Por eso, en este episodio de Old Money Luxury, te contamos el ascenso meteórico y la caída trágica de los Habsburgo, la familia que poseyó el mundo. En 1918, los bancos de Viena hallaron 200 piezas de joyería de los Habsburgo ocultas en una bóveda donde habían reposado durante casi un siglo, tesoros olvidados de un imperio muerto. Estos restos relucientes, esmeraldas del tamaño de huevos de codorniz, perlas de diamantes que podrían haber comprado provincias enteras, no eran más que calderilla comparados con lo que la dinastía controló en su día. Carlos V presidió el primer imperio verdaderamente global de la historia, uno que se describió famosamente como territorios en los que el sol nunca se ponía. Las flotas de tesoros españolas que alimentaban su tesoro operaron durante más de 2 siglos, desde 1566 hasta 1790, creando la primera cadena de suministro intercontinental de metales preciosos del mundo. Solo durante el reinado de Carlos, 15 millones de ducados en lingotes fluyeron a las arcas imperiales, aunque la inflación devoró su valor, mientras los costos de endeudamiento se disparaban del 17 al 48%. No obstante, el verdadero dinero provenía de Europa misma. Los Países Bajos generaron 7 veces más ingresos que todas las Américas juntas. Cada ducado financió las guerras perpetuas de Carlos contra Francia y el Imperio Otomano, al tiempo que enriquecía las dinastías bancarias de Génova, Augsburgo, Sevilla y Amberes, que respaldaban las ambiciones imperiales. Esa riqueza se materializó en piedra y esplendor en el Palacio de Schönbrunn, donde 1.441 habitaciones se extendían por un complejo que empequeñecía la mayoría de las ciudades europeas. El pequeño Mozart, con solo 6 años, actuó en la Sala de los Espejos, sus deditos danzando sobre las teclas mientras los aristócratas Habsburgo bostezaban tras abanicos enjollados. La Sala de los Millones lucía paneles de palisandro incrustados con miniaturas preciosas de la India y Persia, cada una valiosa más que los ingresos de toda una vida de un mercader.
176 hectáreas de jardines perfectamente cuidados rodeaban el palacio, con una fuente de Neptuno y el pabellón de la Glorieta dominando Viena como una corona arquitectónica. El complejo de Hofburg superponía cimientos góticos con adiciones barrocas y floreos rococó. Cada generación de Habsburgo añadió su firma arquitectónica al asiento imperial. María Teresa destaca como la monarca más notable de la dinastía, la única mujer que gobernó el Imperio Habsburgo por derecho propio durante 4 décadas extraordinarias. Mientras defendía su herencia en la Guerra de Sucesión austríaca, de algún modo encontró tiempo para dar a luz a 16 hijos, entre ellos la trágica María Antonieta. Francisco José I soportó el reinado más largo, 68 años, observando cómo su imperio se fosilizaba lentamente, mientras las tragedias personales se acumulaban como polvo en los muebles de una sala del trono sin usar. Su hijo Rodolfo se pegó un tiro en Mayerling en 1889. Su esposa Isabel cayó bajo la hoja de un anarquista en 1898. El asesinato de su sobrino en Sarajevo detonaría la Gran Guerra. El escándalo de la fuga en 1902 de la princesa heredera Luisa y el archiduque Leopoldo a Suiza conmocionó a toda Europa. Su huida desesperada de lo que Luisa describía como la vida encorsetada por los deberes de los Habsburgo. Los funcionarios tildaron la pasión de Luisa por André Girón de un estado patológico de agitación emocional. Ese diagnóstico en sí mismo dejaba al descubierto cómo la dinastía medicalizaba cualquier desviación de las obligaciones familiares. Carlos I pasó sus últimos años exiliado en Madeira, donde murió a los 34, mientras su viuda Zita vestía de negro riguroso durante 67 años más. Hoy en día, Carlos von Habsburgo administra 15 millones de dólares, en tanto que su hijo Fernando triunfa en carreras en Le Mans. Su fortuna no es más que un error de redondeo si se compara con la riqueza ancestral. Pero los Habsburgo no empezaron con palacios y flotas de tesoros. Su historia arranca con un conde alsaciano llamado Guntram, cuyas ambiciones superaban con creces su modesta fortaleza. La saga de la dinastía más perdurable de Europa no comienza en palacios de mármol, sino en los valles neblinosos de Alsacia, donde una familia de nobles francos jugó durante siglos un largo juego de supervivencia, paciencia y ambición calculada. Los eticonidas gobernaban esos rincones territoriales cuando Carlomagno era todavía un sueño lejano. Su poder fluía como el gran río mismo. A veces avanzando a raudales, otras obligado a ocultarse bajo tierra, pero siempre hallando el modo de perdurar. Ya en el siglo X, su descendiente Guntram el Rico mandaba sobre fincas que se extendían desde el Rin hasta el Bosque Negro. Guntram poseía tierras en Alsacia y en Baviera hasta Kaiserslautern y el Bosque Negro. Las crónicas latinas lo llamaban Dives, el acaudalado. Y la riqueza en la Europa medieval significaba sobre todo una cosa: poder. Sin embargo, el poder atraía enemigos con la misma seguridad que la miel atraía moscas. El año 952 trajo la catástrofe. El rey Otón el Grande condenó a Guntram por traición en una dieta imperial en Augsburgo. La naturaleza concreta de su traición se perdió en las sombras de la historia, pero las consecuencias fueron rápidas y brutales. Otón le arrebató las tierras reales a Guntram, rebajándolo de favorito imperial a ejemplo disuasorio. Hombres menores se habrían quebrado. Guntram resistió, aferrándose a sus territorios ancestrales como un lobo a su madriguera. Transcurrirían 3 generaciones antes de que los descendientes de Guntram se atrevieran de nuevo a aspirar a la grandeza. Su nieto, Radbot, comprendió que en el ajedrez de la política medieval, la paciencia podía ser el arma más letal. Hacia 1020, Radbot, un noble de la familia eticonida de la que deriva Habsburgo, fundó el castillo de Habsburgo en lo que hoy es Suiza. La fortaleza se erigió en una altura estratégica con vistas al río Rin, sus piedras unidas con mortero de ambición.
El nombre del castillo provenía del antiguo alemán Habichtsburg, el castillo de los halcones. Como su homónimo alado, los Habsburgo pasarían siglos planeando en círculos, observando, aguardando el momento perfecto para atacar. Radbot sabía que los castillos solos no conquistaban coronas. El poder necesitaba 3 pilares: tierra, sangre y Dios. Yo tenía el primero. Para el segundo, se casó con Ida de la Lorena Superior, cuyas venas portaban sangre carolingia, el santo grial de la genealogía medieval. Para el tercero, fundó la abadía de Muri en 1027, creando una fortaleza espiritual que igualara a la temporal. La abadía cumplía varios fines en el gran diseño de Radbot. Los monasterios controlaban vastas propiedades, preservaban el saber y, lo más crucial, registraban la historia. La crónica de la abadía de Muri, escrita en el siglo XI, afirma que Guntram nos Dives, Guntram el Rico, fue el progenitor de la casa de Habsburgo. Al controlar a los escribas que redactaban las crónicas, los Habsburgo podían moldear su propia narrativa para la posteridad. Durante 2 siglos tras Radbot, la familia siguió una estrategia de modestia calculada. Cada generación sumaba territorios mediante matrimonios, compras o herencias pacientes. Servían fielmente al imperio, ganando recompensas sin despertar envidias. Eran halcones, satisfechos con devorar ratones mientras las águilas se disputaban carroña. Esa paciencia se pondría a prueba y sería recompensada en la figura de Rodolfo, nacido en el castillo de Limburgo en 1218. Según los estándares de su época, Rodolfo heredaba posesiones notables en Alsacia, Argovia y Bregenz. No obstante, en comparación con los grandes príncipes del imperio, seguía siendo lo que sus enemigos se burlarían de llamar más tarde un conde pobre. Rodolfo poseía algo más valioso que extensos dominios: la capacidad de leer las corrientes del poder y posicionarse en consecuencia. Pero el triunfo de Rodolfo no era más que el capítulo inicial en una epopeya de movimientos de ajedrez matrimoniales y adquisiciones territoriales que convertirían a condes suizos en emperadores globales. El Sacro Imperio Romano en 1273 recordaba un cadáver disputado por lobos. Durante 23 años, desde la muerte del emperador Federico II, el trono había sido objeto de disputas, ventas y abandonos. Ese gran interregno había reducido la institución más poderosa de la cristiandad a una cáscara vacía. En ese vacío entraron príncipes ambiciosos, ninguno con más éxito que Otakar II de Bohemia. Otakar encarnaba todo lo que los príncipes alemanes temían: brilliance unida a la ambición, respaldada por las minas de plata bohemias. Había engullido Austria, Estiria, Corintia y Carniola en su imperio en expansión. Cuando cabalgaba hacia la batalla, los cronistas afirmaban que 20.000 caballeros seguían su estandarte. Los príncipes electores reunidos en Frankfurt aquel octubre se enfrentaban a una elección imposible: elegir a Ottokar y ver cómo devoraba sus territorios, oponerse a él y afrontar sus ejércitos. Entonces alguien sugirió una tercera vía: Rodolfo de Habsburgo. La elección de Rodolfo, el 1 de octubre de 1273, les pareció ideal a los electores. Con 55 años, era lo bastante mayor para manejarlo, lo suficientemente rico para resultar creíble y, en teoría, lo bastante débil para controlarlo. Lo veían como un títere útil. Subestimaron gravemente al hombre que habían elegido. Rodolfo sabía que la legitimidad requería 3 confirmaciones: los príncipes, el papa y la espada. A los príncipes ya los tenía. Para la bendición papal, renunció a las pretensiones imperiales en Italia y prometió encabezar una nueva cruzada. El papa Gregorio, ansioso por poner fin al caos imperial, concedió el reconocimiento que aún dejaba la espada. La reacción de Ottokar fue predecible: desprecio. Rehusó asistir a la coronación de Rodolfo, lo tildó de advenedizo y siguió gobernando como si nada hubiera cambiado. Tal afrenta Rodolfo no podía pasarla por alto.
Más importante aún, Ottar controlaba ducados austríacos que legalmente pertenecían al imperio. Rodolfo pasó el año 1276 aislando meticulosamente a su rival. Confirmó los privilegios de los príncipes alemanes, negoció con el rey de Hungría Ladislao y sacó provecho del descontento entre los nobles austríacos que resentían el dominio bohemio. Para cuando Rodolfo avanzó sobre Viena, la coalición de Ottokar se desvanecía como la niebla matutina. El primer enfrentamiento concluyó en humillación, no en batalla. Asediado en Viena y abandonado por sus aliados, Ottar se rindió. Rendió homenaje a Rodolfo, cedió Austria y Estiria y se replegó a Bohemia. Para cualquier otro rey, aquello habría bastado. Ottokar, sin embargo, no era cualquier rey. Le siguieron 2 años de preparativos. Ottokar reconstruyó sus ejércitos, aseguró aliados polacos y convenció al duque Enrique de Baviera para que cambiara de bando. En 1278 invadió Austria, confiado en que su superioridad militar aplastaría al mísero conde. La batalla en el Marchfeld, en Durk y Jedenspien tuvo lugar el 26 de agosto de 1278. Las convenciones valacas deberían haberlo protegido. En cambio, caballeros austríacos rodearon al rey caído. Cuando cesó la matanza, Ottokar yacía muerto, su cuerpo tan mutilado que la identificación necesitó la confirmación de su esposa. Rodolfo expuso el cadáver en Viena durante 3 días, un recordatorio sombrío de que los Habsburgo habían llegado. En Augsburgo, en 1282, Rodolfo otorgó formalmente a sus hijos los ducados austríacos, revelando su verdadero genio. Entendía que en la Europa medieval solo el poder dinástico perduraba. La gloria individual moría con su poseedor. El legado familiar podía durar eternamente. Rodolfo había transformado a los Habsburgo de condes suizos en una dinastía imperial, creando pretensiones hereditarias que atarían Austria al nombre de los Habsburgo para siempre. El halcón había dejado su montaña y no regresaría. En efecto, el triunfo de Rodolfo en Marchfeld no era más que el primer movimiento en una estrategia que se desplegaría a lo largo de los siglos. Su mayor innovación no radicaba en la conquista, sino en forjar pretensiones hereditarias que atarían Austria al nombre de los Habsburgo para siempre. No obstante, su sobrino demostraría pronto que incluso las dinastías más fuertes podían destruirse con una sola espada. Adolfo de Nassau sucedió a Rodolfo, pero se topó de inmediato con la oposición de Alberto I, quien se aseguró el trono en 1298 tras derrotar a Adolfo en la batalla de Geim. El reinado de Alberto, desde 1298 hasta 1308, se caracterizó por una austeridad tal que los bohemios lo apodaron burlonamente Rey Porridge Krakasher. Mientras consolidaba sin piedad el control de los Habsburgo sobre Austria, sofocó revueltas reemplazando a los leales a Ottokar con aliados suavios como la familia Walsey. Un paso que provocó a la nobleza local, resentida con esos administradores foráneos. Su intento en 1306 de instalar a su hijo Rodolfo III como rey de Bohemia se derrumbó tras la extinción de la línea Premis, exponiendo los límites de la ambición habsburguesa. El momento más impactante llegó en 1308, cuando el propio sobrino de Alberto, Juan Parasida, lo asesinó cerca de Bug, en Suiza, vengando su exclusión de las tierras austríacas según el Tratado de Rheinfeld de 1283. Ese magnicidio desestabilizó por completo la dinastía, permitiendo que la familia de Luxemburgo se asegurara la corona imperial con la elección de Enrique VII, mientras los Habsburgo se replegaban a su base austríaca. Los hijos de Alberto, Federico el Hermoso y Leopoldo I, sufrieron pérdidas territoriales inmediatas, incluidas tierras suizas que cayeron ante la Confederación tras su derrota en la batalla de Morgatón en 1315. La doble elección de Federico el Hermoso como rey alemán en 1314, junto a Luis IV de Baviera, desató la guerra civil alemana que ardería de 1314 a 1325. Derrotado en Mutdorf en 1322, Federico fue hecho prisionero, aunque luego gobernó junto a Luis,
gracias al Tratado de Trosnitz de 1325, un pacto de compromiso que mermó las aspiraciones imperiales de los Habsburgo. La muerte de Federico en 1330 dejó a la dinastía en la necesidad de alianzas estratégicas, sobre todo con los Maijardiner de Tirol, para conservar el dominio sobre Corintia y Carniola. Alberto II consolidó la casa entre 1330 y 1358 mediante la codificación legal y reformas económicas que reconstruyeron la autoridad habsburguesa desde las cenizas de la guerra civil. Su Privilegium Maius de 1358 forjó una identidad austríaca propia al conceder privilegios como la sucesión por primogenitura, con el fin de evitar las divisiones territoriales que habían debilitado a la familia. Creó la Hofkanzlei, o Cancillería de Corte, como antecedente de un gobierno centralizado, al tiempo que persiguió a las comunidades judías durante el pogromo de Viena de 1420, confiscando bienes para financiar campañas militares contra los rebeldes husitas. Leopoldo III se expandió hacia el oeste de 1365 a 1386, adquiriendo Tirol mediante su matrimonio con Viridis Visconti y extendiendo la influencia habsburguesa a Suabia. Su Tratado de Neuberg de 1379 dividió las tierras habsburguesas en ramas albertina y leopoldina, una partición que perduraría hasta 1490. Aunque la muerte de Leopoldo en la batalla de Sempach en 1386 frenó la expansión hacia el sur. Federico III revitalizó las fortunas habsburguesas mediante política simbólica durante su reinado de 1440 a 1493, logrando la última coronación imperial en Roma en 1452 para reafirmar la legitimidad de la casa. Su lema AEIO, que significaba Austria est impera, encapsulaba la renovada ambición dinástica. Mientras que su victoria de 1487 sobre Matías Corvino en Villach puso fin a las incursiones húngaras y preparó el terreno para los matrimonios de su hijo Maximiliano, que unirían la mitad de Europa bajo una sola corona. El Ausgleich de 1867 creó una monarquía dual que privilegiaba a los austríacos germanos y a los húngaros, marginando a las poblaciones eslavas y sembrando resentimientos entre checos, eslovacos y eslavos del sur, que florecerían en revolución. Para 1914, las 11 nacionalidades oficiales del imperio habían desarrollado aspiraciones rivales, con los serbios de Bosnia-Herzegovina buscando la unificación con Serbia y los intelectuales checos como Tomás Masaryk abogando por la independencia. La categorización étnica de la burocracia habsburguesa en censos y escuelas solidificó inadvertidamente las identidades nacionalistas, convirtiendo herramientas administrativas pensadas para el control en armas políticas dirigidas al corazón del imperio. Las disparidades económicas entre regiones avivaron estas tensiones, ya que el PIB per cápita de Austria alcanzó los $3.160 en 1910, mientras que Galitzia se rezagaba en 1554. La estructura feudal de la tierra en Hungría dejaba al 60% de los campesinos sin propiedad, creando un polvorín de descontento social que amenazaba el corazón agrícola del imperio. La pragmática sanción de 1713, concebida originalmente para garantizar una herencia unificada, resultó obsoleta ante la industrialización que amplió las brechas entre las economías austríaca y húngara. Las políticas arancelarias posteriores a 1867 favorecieron a los exportadores de grano húngaros, pero asfixiaron el crecimiento industrial bohemio, generando un 27% de brecha de riqueza entre regiones checas y alemanas para 1910. La Primera Guerra Mundial puso al descubierto la incompetencia estratégica habsburguesa cuando la invasión de Serbia en 1914 costó 28.000 bajas en solo 3 semanas. El Frente Oriental fue testigo de desastre tras desastre, con 1.200.000 soldados habsburgueses cayendo en cautiverio ruso para 1915.
La dependencia del ejército en 15 idiomas y tácticas obsoletas, como cargas masivas de infantería contra ametralladoras, provocó un 90% de tasa de bajas entre oficiales subalternos para 1917. La ofensiva Brusilov de 1916 asestó el golpe mortal, con las fuerzas austrohúngaras perdiendo entre 600.000 y 1 millón de tropas, lo que obligó a depender de refuerzos alemanes. Esta catástrofe redujo el que fuera un poderoso imperio a un estado cliente de Berlín, subordinando los intereses habsburgueses a la estrategia militar alemana. La hiperinflación selló el destino del imperio al disparar el gasto bélico y elevar la deuda de Austria-Hungría al 220% del PIB para 1918. El suministro monetario creció un 1.586% solo en 1922, mientras que el valor de la corona se desplomó de 4,9 por dólar en 1914 a 70.000 en 1922. Los estados sucesores de posguerra heredaron este caos económico, con la producción industrial de Austria cayendo al 33% de los niveles prebélicos. Hungría perdió el 72% de su territorio y el 64% de su población, pasando de ser un reino que dominaba la cuenca del Danubio a un estado residual sin salida al mar. El manifiesto de octubre del emperador Carlos I en 1918 propuso la federalización demasiado tarde, después de que los aliados hubieran reconocido ya la independencia checoslovaca y yugoslava, y los 14 puntos de Wilson rechazaran la continuidad habsburguesa. La retirada de Hungría de la Unión por parte del primer ministro Mihály Károly el 31 de octubre de 1918 desencadenó la disolución legal del imperio, dejando a la Austria alemana como un estado que nadie quería. La abdicación de Carlos I, el 11 de noviembre, marcó el fin formal del gobierno habsburgués. Aunque él se negó a renunciar a la soberanía, aferrándose a pretensiones fantasmales hasta su muerte en 1922. La ley Habsburgo de 1919 en Austria prohibió los títulos reales y confiscó las propiedades familiares, obligando a los descendientes a reinventarse como ciudadanos privados en una república que rechazaba su herencia. Karl von Habsburgo convirtió el prestigio dinástico en diplomacia cultural, presidiendo Blue Shield International desde 2008 hasta 2020. Su organización impulsó iniciativas para salvaguardar sitios patrimoniales en Siria y Ucrania, recurriendo a la tecnología de escaneo 3D para registrar iglesias del siglo XII en Lviv en medio de los ataques rusos. Durante su etapa en el Parlamento Europeo entre 1996 y 1999, defendió leyes de protección del patrimonio que después inspiraron directivas de la UE sobre la preservación de artefactos en tiempos de guerra. En su discurso de 2025 titulado Integridad, Dirección, Esperanza, llamó a la unidad de la UE contra el imperialismo ruso, presentando la defensa de Ucrania como clave para el orden basado en normas de Europa. Ferdinand Habsburgo transformó las tradiciones aristocráticas competitivas en el mundo del automovilismo, ganando las 24 horas de Le Mans en 2021 en la categoría LMP2 junto al equipo WRT. Este triunfo supuso la primera victoria en motorsport para un Habsburgo desde la participación del archiduque Francisco Fernando en la Targa Florio de 1913, uniendo así el pasado imperial con el presente profesional de las carreras. Con 7 victorias en el Campeonato Mundial de Resistencia y el título de la European Le Mans Series en 2022, Ferdinand ha cambiado la imagen de la dinastía de joyas de la corona a podios de victoria. Su iniciativa Drive Fast, Act Faster promueve las carreras sostenibles, colaborando con equipos para reducir las emisiones de carbono en un 40% mediante la adopción de biocombustibles. En 2024, Ferdinand firmó un contrato plurianual con el equipo Alpine Endurance por más de $2 millones al año, compitiendo en la clase hiperauto pese a una fractura lumbar sufrida en accidentes durante pruebas. Eleanora Habsburgo fusionó el legado aristocrático con la alta costura tras desfilar para la colección Devotion de Dolce & Gabbana en 2018,
que incluía bolsos inspirados en tiaras papales. Su colección de joyería Imperial Reflections de 2023 incorporó escudos de los Habsburgo micrograbados en piezas Art Deco que se agotaron en 72 horas en la subasta de Dorotheum en Viena. Gloria von Habsburgo, nacida en 1999, defiende los derechos de la neurodiversidad utilizando plataformas de la UE para reformar las políticas de educación especial en los Estados miembros. La Orden del Toisón de Oro, que supervisa Karl, ahora cuenta con líderes tecnológicos como Elon Musk, reflejando ideales quijotescos actualizados centrados en la custodia ambiental en lugar de la conquista territorial. Una encuesta austríaca de 2024 reveló que el 62% de los ciudadanos ven a Karl como un embajador cultural, demostrando que nombres ancestrales pueden hallar un propósito en el paisaje fragmentado de la modernidad, mientras la familia administra su fortuna de 15 millones de dólares a través de fideicomisos con sede en Salzburgo. Una fracción de la riqueza de sus antepasados, pero suficiente para mantener su relevancia en un mundo que ya no se inclina ante coronas. De esta forma, desde la fortaleza suiza de Gmund hasta el imperio global de Carlos V y la diplomacia cultural de Karl von Habsburgo, la dinastía que antaño comandaba flotas del tesoro españolas y palacios vieneses, ahora compite en Le Mans y protege iglesias destrozadas por la guerra, probando que la verdadera nobleza no reside en coronas y cetros, sino en la capacidad de transformarse con los siglos, manteniendo vivo el nombre en los corazones de Europa. En la encrucijada entre poder y posteridad, los Habsburgo forjaron monumentos que redefinieron el logro humano. En efecto, sus palacios surgieron del suelo europeo como expresiones de autoridad absoluta, donde la perfección arquitectónica se unía al poderío imperial en un baile de piedra y grandiosidad. Aquí, en salones donde la luz de las velas iluminaba una vez obras de arte invaluables, la dinastía más poderosa de Europa orquestaba el destino de naciones. Por eso, en este episodio de hoy, te llevaremos por cada corredor dorado que guarda secretos de sucesiones y escándalos, mostrando cómo la familia Habsburgo convirtió su visión de autoridad en obras maestras arquitectónicas que aún imponen admiración tras siglos. El primero en nuestra lista de palacios legendarios de la familia Habsburgo es el Palacio de Schönbrunn, un lugar que a menudo se compara con Versalles por su escala, historia y detalles artísticos que reflejan el prominente rol cultural de los gobernantes Habsburgo. Ubicado en el 13º distrito de Viena, sirvió como retiro veraniego para la familia imperial. La construcción arrancó en 1696 bajo el emperador Leopoldo I, y el diseño original de Johann Bernhard Fischer von Erlach sentó las bases para una obra maestra barroca. Más tarde, durante el reinado de la emperatriz María Teresa, las renovaciones y ampliaciones moldearon el conjunto tal como lo conocen los visitantes hoy. Esos trabajos, atribuibles a Fischer von Erlach y Nicolaus Pacassi, crearon un edificio que fusiona interiores opulentos con jardines meticulosamente cuidados. Una característica definitoria son sus 1.441 habitaciones, de las que solo 40 están abiertas al público. Estas ilustran la grandiosidad de los estilos barroco y rococó, como se ve en zonas como la Gran Galería, usada históricamente para grandes recepciones. La habitación de las Millones, con su raro sándalo y miniaturas mogoles, y la habitación de Vaux, con su decoración suntuosa en rojo y oro, resaltan los gustos lujosos de la familia imperial. Otro de los puntos destacados es la Sala de los Espejos, famosa por haber albergado la primera actuación pública de Mozart con solo 6 años. Más allá de las murallas del palacio, los visitantes pueden recorrer jardines que se extienden por 176 hectáreas o 435 acres, dispuestos en la tradición formal barroca. La gran parte, la sección abierta más grande, cuenta con parterres de flores bien cuidados y patrones geométricos que crean un pasillo visual impactante hacia la fuente de Neptuno. Los elementos escultóricos de esta fuente ejemplifican el arte barroco. En la cima de una suave elevación se erige la Gloriette, un gran pabellón que ofrece vistas panorámicas de Viena. Más adentro del recinto está el Tiergarten Schönbrunn,
Fundado en 1752 y reconocido como el zoológico en funcionamiento más antiguo del mundo. Emperadores y emperatrices frecuentaban este jardín zoológico, que sigue siendo un centro de conservación y educación. La importancia histórica de Schönbrunn incluye su papel como lugar de nacimiento del emperador Francisco José I en 1830. También fue clave en los primeros años de María Antonieta, que creció aquí antes de trasladarse a la corte francesa. Tras el colapso de la monarquía en 1918, este palacio se abrió al público como museo. Hoy, su exterior de colores vivos, conocido famosamente como el amarillo de Schönbrunn o amarillo de Habsburgo, lo distingue de muchos otros palacios europeos. Este esquema de pintura distintivo, aplicado en el siglo XIX, sustituyó partes de la fachada rococó original y se convirtió en un color fuertemente ligado a la autoridad imperial. Además de su función como museo, Schönbrunn acoge eventos culturales y conciertos. Los visitantes pueden recorrer libremente habitaciones seleccionadas y pasear por los extensos jardines, siguiendo los mismos senderos que antes estaban reservados para la realeza. Este palacio sigue siendo un hito principal para Viena, atrayendo a millones de huéspedes cada año. Su historia arquitectónica estratificada, sus opulentas decoraciones y sus jardines celebrados resaltan la influencia de los Habsburgo en los paisajes artísticos y políticos de Europa. El atractivo perdurable de Schönbrunn captura una época en la que el mecenazgo real y el diseño barroco florecieron, conectando a los admiradores actuales con siglos de tradición imperial. El número 2. Palacio Hofburg, Viena. Durante más de 6 siglos, el Palacio Hofburg, en el centro de Viena, sirvió como sede principal de la dinastía Habsburgo. La construcción comenzó en el siglo XIII, y más de 700 años de evolución arquitectónica han dado lugar a un complejo extenso que cubre alrededor de 240.000 metros cuadrados. Dentro de sus muros, los estilos van desde el gótico y el renacentista hasta el barroco y el rococó, reflejando las múltiples fases de expansión impulsadas por gobernantes sucesivos. Hoy continúa siendo un punto focal de la identidad de Austria, albergando la residencia oficial del presidente de Austria y la Biblioteca Nacional Austríaca. Una de las atracciones más populares en el Hofburg son los apartamentos imperiales, que invitan a los visitantes a entrar en las cámaras privadas del emperador Francisco José y la emperatriz Isabel, mejor conocida como Emperatriz Sisi. Estas habitaciones ofrecen una instantánea de cómo vivía la familia imperial, destacando gustos personales y costumbres cotidianas. Otro reclamo es el Museo Sisi, donde más de 300 objetos dan vida a la historia de la emperatriz Isabel. Entre las exposiciones notables hay réplicas de su vestido de coronación húngara, joyas de luto que llevó tras la trágica muerte de su hijo, y una reconstrucción de su vagón-cama de ferrocarril. Juntos, transmiten la adoración pública por una figura que a menudo se retrata en la literatura y el cine. El Tesoro Imperial es otra parada esencial. Aquí, los visitantes pueden ver las joyas de la corona tanto del Sacro Imperio Romano como del Imperio Austriaco, incluyendo la orbe y el cetro imperial. Estos objetos subrayan el alcance de la autoridad de los Habsburgo. La colección también incluye un legendario colmillo de narval, que una vez se confundió con un cuerno de unicornio, y el cuenco de ágata de la antigüedad tardía, que se relacionó con mitos medievales sobre el Santo Grial. Este tesoro preserva conexiones tangibles con siglos de historia y mito europeo. Adyacente a estas exposiciones regias está la Escuela Española de Equitación. Renombrada por sus caballos lipizanos y sus actuaciones clásicas de doma. La Escuela de Equitación de Invierno barroca, construida entre 1729 y 1735, acoge eventos que se remontan a las tradiciones cortesanas del siglo XVI. Tanto locales como visitantes se reúnen para presenciar las maniobras precisas que definen la alta escuela ecuestre, destacando la dedicación de larga data de la institución al arte de la equitación. Aunque gran parte de la función del Hofburg ha cambiado, un encanto atemporal perdura. Puntos destacados estacionales como el mercado navideño tradicional se celebran aquí desde 1935, y la sala histórica de la Biblioteca Nacional Austriaca
se distingue como uno de los espacios literarios más finos de Europa. El interior ornamentado de esta biblioteca conserva volúmenes que iluminan los avances científicos, artísticos y filosóficos logrados durante la era de los Habsburgo. En conjunto, el complejo del Hofburg demuestra la amplitud de la influencia imperial. El arte, la ceremonia y la gobernanza se entrelazaban en estos pasillos, dejando un legado que aún se percibe en las capas arquitectónicas y en colecciones de artefactos invaluables. Este palacio permite a los observadores contemporáneos reflexionar sobre cómo la política, la cultura y la vida cotidiana se fusionaban dentro de la vasta red de poder de los Habsburgo. Número 3. Hofburg Innsbruck, Tirol. Junto a los hitos imperiales de Viena, el Hofburg Innsbruck se erige como uno de los principales sitios culturales históricos de Austria. Sus orígenes se remontan al siglo XV y encarna la grandeza que tanto gustaba a los gobernantes Habsburgo. Sin embargo, su ubicación en los Alpes tiroleses le da un carácter único. La construcción inicial se atribuye al archiduque Sigmund el Rico, quien empezó a levantar la estructura principal en estilo gótico tardío. Más tarde, el emperador Maximiliano I aportó su propia visión, aunque las renovaciones más transformadoras las llevó a cabo la emperatriz María Teresa en el siglo XVIII, incorporando detalles de rococó vienés que perduran hasta nuestros días. Entre las atracciones principales del palacio destaca el Salón de los Gigantes, considerado la sala de banquetes más imponente del Tirol occidental. Retratos a tamaño completo de María Teresa, Francis Stephen del Rein y sus 16 hijos adornan las paredes. Todos ellos obra de Martin van Mittens y su taller. Sobre el fresco del techo de Franz Anton Malber, de alrededor de 1770, muestra temas como la unión de las dinastías Habsburgo y el Rein. La sala puede acoger a más de 170 invitados y debe su nombre a antiguos frescos de Hércules que decoraban las paredes. Estas declaraciones visuales muestran cómo los gobernantes cultivaban una imagen de prosperidad y continuidad a través del arte. Otro punto destacado es el apartamento de la emperatriz Elizabeth, restaurado a su aspecto del siglo XVIII con el mobiliario adecuado. Los visitantes pueden ver un salón, un estudio, un vestidor y varios dormitorios, cada uno pintado en tonos distintos que reflejan la estética de finales del siglo XIX. Esta zona ofrece una visión más cercana de las rutinas imperiales diarias, desde prácticas de aseo personal hasta las preferencias de diseño que inspiraban en los años crepusculares de la monarquía Habsburgo. El palacio alberga además una galería de retratos Habsburgo a lo largo de su escalinata ceremonial, con representaciones de emperadores desde Joseph I hasta Franz Joseph I. Estas imágenes capturan la línea dinástica y la identidad en evolución a lo largo de 2 siglos. El Salón de la Guardia expone escenas de batallas a gran escala relacionadas con las guerras otomanas, destacando en particular el papel de Charles V de Lorraine. En una nota histórica similar, la Cámara del Consejo muestra órdenes importantes como la Orden de San Esteban, la Orden del Toisón de Oro y la Orden Alemana. En un espacio más introspectivo, la Capilla Hofburg, erigida entre 1765 y 1766, ocupa precisamente la habitación donde falleció el emperador Francis I. Sus decoraciones rococó incluyen un cartucho con las iniciales de María Teresa, entretejiendo el recuerdo personal con la devoción religiosa. Hoy en día, el Hofburg Innsbruck actúa como un museo que conserva el patrimonio arquitectónico y cultural. Los visitantes pueden recorrer habitaciones aún amuebladas con piezas del siglo XVIII, situarse bajo frescos de Barak y apreciar las amplias colecciones de arte trasladadas desde Viena. Estos elementos narran la historia de una dinastía poderosa que moldeó el desarrollo político, artístico y social de Europa Central. Al combinar el paisaje alpino con el derroche imperial, el Hofburg Innsbruck ofrece una perspectiva poco convencional sobre la historia Habsburgo y el impacto perdurable de la familia. Número 4. Schloss am Bras, Innsbruck. Ubicado en una colina con vistas a Innsbruck,
El Slow-Ambras ejemplifica el espíritu renacentista que ciertos patronos Habsburgo favorecieron en el siglo XVI. El archiduque Ferdinand I impulsó su transformación, convirtiéndolo en una residencia que reflejaba un profundo interés por el arte, la ciencia y la colección de objetos raros. Las bases de la estructura se remontan al siglo X, pero fue bajo Ferdinand II cuando se produjo un rediseño renacentista extenso entre 1563 y 1595. En la actualidad está afiliado al Kunsthistorisches Museum de Viena y sigue siendo un lugar donde el arte se encuentra con la innovación arquitectónica. Una de las características más conocidas es el Salón Español, un espacio ceremonial luminoso de aproximadamente 43 metros de largo y 10 metros de ancho. 33 arcos flanquean sus lados y exhibe 27 retratos de gobernantes tiroleses, cada uno sobre un fondo de temas alegóricos y referencias mitológicas. El salón también acoge conciertos y eventos, incluidos los conciertos del Castillo Ambres y programas para el Festival de Innsbruck de Música Antigua. La estética renacentista resplandece en los vibrantes frescos que decoran las paredes y el techo. Otra atracción notable es la Galería de Retratos Habsburgo, con más de 200 obras desde los siglos XV al XIX. Artistas reconocidos como Lucas Cranach el Joven, Giuseppe Archimaldo, Peter Paul Rubin y Diego Velázquez contribuyeron a esta colección. Los visitantes pueden seguir una cronología visual de figuras Habsburgo, comenzando con Albert III y concluyendo con el emperador Francis I. Cada retrato resalta el papel crucial que jugó la imaginería dinástica para afirmar la autoridad y moldear la percepción pública del poder familiar. La Cámara de Arte y Curiosidades, conocida a menudo como Kunstkammer, destaca por su importancia histórica. Sigue en su ubicación original y exhibe una mezcla ecléctica de objetos, entre ellos instrumentos científicos, maravillas naturales y piezas recolectadas de distintas partes del mundo. En el siglo XVI, contar con una colección así era señal de refinamiento y curiosidad intelectual. El archiduque Fernando II se esforzó especialmente por unir el arte y la ciencia, algo que se aprecia en la variedad de curiosidades expuestas. Además, Scholl-Ambres alberga las armerías donde la Armería del Héroe presenta 121 trajes de armadura usados por famosos líderes militares. La colección de vidrio Strassa ofrece una de las mayores muestras de vidrio renacentista y barroco, reflejando los logros tecnológicos y artísticos de la época. Las dependencias de baño de Philippine Welsa, esposa de Fernando II, aún se conservan y muestran las comodidades diarias de siglos atrás. Una sección llamada Salón Gótico guarda esculturas medievales tardías y el altar de San Jorge del emperador Maximiliano I, uniendo varios periodos artísticos en el mismo recinto. Hoy en día, Scholl-Ambres atrae a familias y aficionados al arte con sus jardines al estilo inglés, estanque de patos y área de juegos. Su relevancia cultural perdura gracias a una fusión inusual de coleccionismo, erudición y arquitectura, que revela cómo ciertas figuras Habsburgo combinaron su gusto personal con influencias globales para forjar un entorno único. El número 5. El Estoril, España. Aunque se encuentra fuera de las fronteras austríacas, el Estoril, cerca de Madrid, ilustra hasta dónde llegó la autoridad Habsburgo. Encargado por el rey Felipe II de España, entre 1563 y 1584, se cuenta entre los proyectos más ambiciosos del Renacimiento. El complejo abarca unos 33.000 metros cuadrados e incluye un palacio real, monasterio, basílica, biblioteca, museo, escuela y el Panteón de Reyes. Se dice que su diseño original evoca las descripciones del Templo de Salomón, y el plano de planta adopta la forma de parrilla que conmemora el martirio de San Lorenzo. Estos detalles arquitectónicos llevaron a algunos a denominarlo la octava maravilla del mundo. La sección del Palacio Real funcionó como residencia principal de los monarcas españoles. Los aposentos privados de Felipe II allí reflejan su fervor religioso, con una ventana que le permitía asistir a misa desde la cama
cuando la gota lo dejaba postrado. Los visitantes también pueden ver el salón de batallas, adornado con frescos que ilustran victorias españolas clave. Esta sala subraya los intentos de la dinastía por entrelazar fe y poder militar, un enfoque visible en toda la estructura. Mientras tanto, la parte del monasterio se confió originalmente a monjes jerónimos, aunque ahora la gestiona la Orden de San Agustín. Este centro religioso alberga una biblioteca legendaria que aún conserva más de 75.000 libros y manuscritos impresos tempranos, incluyendo textos sobre temas esotéricos que se estudiaban con precaución en su día. Otro elemento destacable es una de las colecciones de reliquias más completas de Europa, abierta al público en fiestas específicas. Los patronos reales pretendían que estas muestras legitimaran su gobierno al poner de relieve su devoción y estatus espiritual. En lo más profundo se halla el Panteón de Reyes, donde descansan los restos de numerosos monarcas Habsburgo y Borbón. En total, 26 sepulcros de mármol alinean este espacio, conteniendo miembros de la línea real desde Carlos I en adelante. Una pudredumbre o cámara de descomposición se usa para que los restos se degraden antes de su colocación final. El monarca más reciente sepultado aquí es el rey Alfonso XIII, trasladado a El Escorial en 1980. Los visitantes lo perciben como un contraste solemne con las zonas más públicas del edificio, enfatizando la presencia perdurable de la dinastía en la historia española. Más allá de sus funciones principales como palacio y centro religioso, El Escorial acoge una basílica con una cúpula inspirada en la de San Pedro en Roma y una biblioteca real con frescos que evocan la grandeza de la Capilla Sixtina. La estructura global comprende más de 4.000 habitaciones, 1.200 puertas y más de 2.600 ventanas. Estas características apuntan a una visión que fusionó el poder imperial con la identidad católica, dando forma a un complejo cultural donde el arte y la devoción se encuentran. Los visitantes modernos se topan con un monumento que preserva la esencia de la Edad de Oro española. Cada sala, capilla y galería narra las formas en que la soberanía Habsburgo se extendió más allá de las fronteras de Austria y penetró en el corazón del poder ibérico. El Escorial sigue siendo sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrando la mezcla de ideales espirituales, búsquedas eruditas y ambiciones reales que definieron el notable reinado de Felipe II. Aunque la mayoría de nuestros apellidos solo nos sirvan para reservar una mesa en un restaurante, el de los Habsburgo, que un par de herederos de la generación Z han heredado, gobernó en su día un imperio que se extendía desde Budapest hasta Praga, dominando territorios inmensos donde su palabra era ley. Así que hoy, mientras todos perseguimos likes y comentarios en las redes sociales, Ferdinand Habsburg persigue banderas a cuadros en Le Mans, mientras su hermana Eleanor convierte la pasarela en su corte real moderna. Y aunque la fortuna actual de su familia, de $15 millones, pueda parecer modesta si la comparamos con los miles de millones de los magnates de la tecnología, eso pasa completamente por alto el verdadero asunto. Porque, mientras sus antepasados coleccionaban coronas, ellos están acumulando algo mucho más valioso en el mundo de ahora: el respeto auténtico. En este episodio de Old Money Luxury, mostramos cómo estos herederos modernos del centro de Europa ya no aspiran a gobernar un continente. En su lugar, están dominando el arte de transformar 1000 años de legado imperial en relevancia del siglo XXI. En 2024, el nombre de los Habsburgo sigue cargando con el peso de ese legado imperial, con Karl von Habsburg, padre de Ferdinand y Eleanor, manteniendo una fortuna estimada de $15 millones mediante una gestión cuidadosa de los activos restantes de la familia y sus empresas. Y sus hijos, Ferdinand Habsburg-Lorraine y Eleanor von Habsburg-Lorraine, representan la evolución de la dinastía europea más legendaria, cada uno forjando su propio camino moderno sin perder el vínculo con su herencia histórica. Las posesiones actuales de la familia, aunque considerables, contrastan de forma brutal con las de sus antepasados imperiales. Donde el imperio Habsburgo controlaba vastos territorios desde Budapest hasta Praga,
La generación de hoy maneja un portafolio más diversificado. Ahora, la residencia principal de Karl von Habsburg en Salzburgo, Austria, actúa como la base moderna de la familia, un lugar muy lejos de las 1.441 habitaciones del Palacio de Schönbrunn, pero aún así adecuado para su estatus. Ferdinand reparte su tiempo entre circuitos de carreras y su casa en Austria, mientras Eleanor equilibra la vida entre Europa y su matrimonio en la familia Dampierre, y sus fuentes de ingresos reflejan la adaptación de la aristocracia moderna al siglo XXI. Ferdinand se ha labrado un nombre en el mundo competitivo del automovilismo profesional, participando en pruebas de prestigio como las 24 horas de Le Mans y la serie DTM. Su carrera en las carreras no es solo un pasatiempo. Ha logrado victorias destacadas como el triunfo en la clase LMP2 de Le Mans en 2020. Eleanor, por su parte, ha construido una carrera exitosa en la industria de la moda, consiguiendo contratos con casas de renombre como Dolce & Gabbana y posicionándose como una figura respetada en la alta sociedad europea. De hecho, la transformación de la riqueza de los Habsburgo, desde su magnitud imperial hasta la prosperidad contemporánea, cuenta una historia de adaptación notable. Su antepasado, el emperador Francisco José I, presidió una de las grandes potencias de Europa, gobernando un imperio que abarcaba gran parte del centro del continente. Hoy, aunque la familia ya no controla territorios vastos ni ejerce poder político, mantiene una influencia social significativa y ha sabido convertir su herencia en oportunidades modernas. El nombre Habsburgo sigue siendo su activo más perdurable, no como una llave para abrir puertas, sino como una responsabilidad que llevan en sus actividades actuales. Sin embargo, el paso de gobernar un imperio a correr en circuitos y desfilar en pasarelas va más allá de un simple cambio profesional. Para entender cómo los herederos de la dinastía más poderosa de Europa se adaptaron a la era de Instagram, hay que volver al ocaso del Imperio Austrohúngaro, cuando su bisabuelo, el emperador Carlos I, tomó decisiones que remodelarían el futuro de la familia para siempre. La dinastía Habsburgo surgió de una fortaleza ancestral, el Castillo de Habsburgo, construido en lo que hoy es el cantón de Aargau, en Austria. Documentado por primera vez en el siglo XI, cuando el conde Radbot adoptó el nombre del castillo, la familia pasó de ser nobles regionales a la casa gobernante más poderosa de Europa, aunque más tarde trasladaron su sede de poder a Viena en el siglo XIII. A lo largo de siglos de matrimonios estratégicos y maniobras políticas, los Habsburgo acumularon una colección sin precedentes de coronas y territorios. Su enfoque diplomático en la expansión fue tan efectivo que Matías Corvino, rey de Hungría, bromeó supuestamente: «Que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate». Una frase que definió la estrategia de los Habsburgo. La familia alcanzó su mayor expansión de poder durante el reinado del emperador Carlos V a principios del siglo XVI. Su imperio abarcaba vastos territorios, incluyendo España, los Países Bajos y gran parte del centro de Europa, junto con posesiones coloniales que se extendían desde América hasta Asia. Esta unión compleja de territorios se dividiría más tarde entre las ramas española y austríaca de la familia. La práctica de los Habsburgo de casarse entre sí para conservar el poder se hizo famosa por sus consecuencias, que incluyeron la característica mandíbula de los Habsburgo que distinguía a tantos miembros de la familia. Sin embargo, esa misma estrategia matrimonial les permitió sostener su estatus como una de las dinastías más influyentes de Europa, hasta bien entrada la era moderna. Mientras otras casas reales medievales desaparecían en el olvido, la línea austríaca siguió gobernando un inmenso imperio hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El último emperador Habsburgo, Carlos I, abdicó en 1918, poniendo fin a siglos de dominio de los Habsburgo en Europa Central. Su hijo Otto, nacido en 1912, fue nombrado príncipe coronado en 1916, aunque pasaría la mayor parte de su vida en el exilio. En 1961, Otto renunció formalmente a sus derechos al trono austriaco,
lo que supuso un cambio radical en la relación de la familia con sus antiguos territorios. El matrimonio de Otto con la princesa Regina de Sajonia-Meiningen en 1951 dio como resultado 7 hijos, entre ellos Karl von Habsburgo-Lorena, nacido el 11 de enero de 1961. La llegada de Karl coincidió con un período de grandes transformaciones para la nobleza europea. El mismo año en que su padre renunció oficialmente a todos los derechos sobre el trono austríaco, aunque Otto nunca reinó de manera oficial, moldeó el legado de los Habsburgo a través de su labor en el Parlamento Europeo y su incansable defensa de la integración europea. Karl creció observando cómo su padre se movía por el complicado panorama de la Europa de posguerra, donde los títulos antiguos carecían de poder formal, pero conservaban una notable influencia social. En la Universidad de Salzburgo, estudió Derecho y Ciencias Políticas, preparándose para un papel en la sociedad europea contemporánea. Su matrimonio con Francesca Thyssen-Bornemisza en 1993 produjo 2 hijos, Eleonor en 1994 y Ferdinand en 1997. Una nueva generación de Habsburgo, nacida en un mundo donde las águilas doradas de su familia habían sido sustituidas por las estrellas de la Unión Europea. Estos niños pronto descubrirían que nacer como Habsburgo en el siglo XXI implicaba heredar no solo un nombre, sino el peso de 1000 años de imperio. Ferdinand y Eleonore Habsburgo trazaron caminos que sus antepasados imperiales jamás habrían podido imaginar. Mientras generaciones anteriores dirigían imperios, Ferdinand se dedicó a dominar los coches de carreras, emergiendo en la escena profesional del automovilismo en 2015. Sus primeras actuaciones prometían mucho en la Fórmula 4, donde empezó a construir las bases de una carrera seria en el motorsport. Su avance por las categorías del automovilismo fue metódico y resuelto. Al competir en el Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA, demostró que el talento de los Habsburgo podía aplicarse también en la pista. Su trayectoria se amplió para incluir el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Deutsche Tourenwagen Masters, culminando en una victoria histórica en la clase LMP2 de las 24 horas de Le Mans en 2021. Un triunfo logrado por habilidad, no por linaje. Mientras tanto, Eleonor se hizo un nombre en el mundo de la moda. Su origen aristocrático y el apellido Habsburgo le abrieron ciertas puertas, pero demostró su valía mediante una dedicación profesional y un compromiso genuino con la industria. Cuando se casó con el piloto de Fórmula E, Jérôme D'Ambrosio, en julio de 2020, mantuvo su habitual equilibrio entre presencia pública y privacidad personal. La dedicación de su padre Karl a la preservación del patrimonio cultural, especialmente como presidente de Blue Shield International, ofreció un marco moderno para sostener el legado de los Habsburgo. En lugar de regodearse en glorias pasadas, se centró en proteger tesoros culturales para las generaciones futuras, mostrando cómo las familias antiguas podían seguir siendo relevantes en la Europa actual. Ambos hermanos desarrollaron enfoques distintos hacia la vida pública. Ferdinand abrazó la visibilidad que traía el automovilismo profesional, mientras que Eleonor cultivó una presencia pública más selectiva. Su interacción con los medios modernos reflejaba una comprensión cuidadosa de su posición única, sin huir de ella ni explotarla solo por su herencia Habsburgo. La evolución de sus carreras ponía de manifiesto la notable adaptabilidad de la familia. Los logros de Ferdinand en el automovilismo de resistencia y el DTM demostraban que la determinación de los Habsburgo podía prosperar en entornos competitivos contemporáneos. La carrera de Eleonor en la moda mostraba cómo un origen aristocrático podía combinarse con pursuits profesionales modernos sin dejarse definir por él. Mientras sus vidas profesionales florecían, mantenían lazos con su legado histórico, al tiempo que forjaban identidades claramente modernas. Su abuelo Otto había demostrado cómo el nombre Habsburgo podía seguir siendo relevante mediante el compromiso con la política europea contemporánea, y sus nietos probaban ser igual de hábiles para encontrar su lugar en la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, a medida que sus carreras ganaban velocidad, surgían nuevos desafíos.
La exigencia de la era digital de una exposición pública constante ponía en riesgo el delicado equilibrio que habían logrado entre herencia y modernidad. El implacable foco de las redes sociales empezó a iluminar rincones de sus vidas que las generaciones anteriores de Habsburgo habían mantenido celosamente en la sombra. Entre 2021 y 2024, Ferdinand Habsburg siguió consolidando su reputación en las carreras de resistencia. Tras su victoria Breakthrough en la clase LMP2 en las 24 horas de Le Mans en 2021, con el equipo WRT, afianzó su estatus como un competidor serio en el automovilismo internacional. Sus éxitos continuos en la clase LMP2 demostraron que esa victoria en Le Mans no había sido un golpe de suerte, sino el fruto de un desarrollo profesional dedicado. Mientras tanto, la vida de Eleanor entró en una nueva etapa después de su matrimonio en 2020 con Jérôme D'Ambrosio. Siguiendo con su labor en el mundo de la moda, ella adoptó un enfoque típicamente reservado hacia la vida pública, eligiendo con cuidado sus compromisos profesionales y apariciones en público. El trabajo continuo de su padre Carl como presidente de Blue Seal International cobró mayor relevancia en este periodo, ya que la organización se enfrentaba a nuevos retos en la protección del patrimonio cultural. Su dedicación a preservar artefactos históricos y monumentos durante los conflictos ofreció un contexto moderno al rol tradicional de la familia Habsburgo como guardianes de la cultura europea. Los caminos divergentes pero exitosos de los hermanos representaban un nuevo modelo para las familias históricas europeas que se adaptaban a la sociedad contemporánea. En lugar de aferrarse a tradiciones aristocráticas obsoletas, ellos construyeron carreras basadas en el mérito personal, reconociendo al mismo tiempo su herencia única. Este periodo supuso una evolución crucial en el funcionamiento del nombre Habsburgo en la Europa moderna. Ya no evocaba un recordatorio de la gloria imperial perdida, sino que se asociaba con logros profesionales en campos actuales, desde el automovilismo hasta la preservación cultural. Su éxito mostraba que el legado histórico podía coexistir con la ambición moderna sin comprometer ninguno de los dos. En 2024, los hermanos Habsburgo representan un caso de estudio impactante sobre cómo las familias más antiguas de Europa pueden seguir siendo relevantes en el mundo actual. Ferdinand prosigue su carrera competitiva en la clase LMP2 con el equipo WRT, su victoria en Le Mans de 2021 como prueba de que el mérito, no el derecho de nacimiento, determina el éxito en el automovilismo contemporáneo. El trabajo de su padre Carl con Blue Shield International propone un modelo distinto para mantener la significancia histórica. Como presidente de la organización, se centra en proteger el patrimonio cultural durante conflictos y crisis, transformando la tradición de mecenazgo cultural de los Habsburgo en una acción práctica y moderna. Esta labor resulta especialmente pertinente a medida que Europa afronta crecientes amenazas a sus tesoros culturales. El contraste entre sus roles actuales y las posiciones de sus antepasados refleja cambios más amplios en la sociedad europea. Mientras sus predecesores gobernaban por autoridad heredada desde el Palacio Hofburg de Viena, los Habsburgo de hoy navegan un mundo donde la elección individual y la competencia profesional definen el lugar de cada uno en la sociedad. Su adaptación ofrece lecciones para otras familias históricas europeas ante retos similares. El enfoque de los Habsburgo, que reconoce su herencia mientras persigue carreras contemporáneas, demuestra cómo los nombres antiguos pueden hallar nuevo significado en contextos modernos. Su experiencia sugiere que el legado histórico puede servir como base en lugar de como limitación. Esta transformación podría ser el cambio más profundo en la larga historia de la familia. De emperadores del Sacro Imperio Romano a pilotos profesionales de carreras, de gobernantes imperiales a protectores del patrimonio cultural. La evolución de los Habsburgo refleja el propio viaje de Europa desde el poder hereditario hasta la sociedad meritocrática. Aún así, quedan preguntas sobre cómo estas familias históricas afrontarán los desafíos futuros. Mientras Europa lidia con el cambio tecnológico, la agitación política y las estructuras sociales en transformación, incluso sus dinastías más antiguas deben seguir adaptándose. La historia de los Habsburgo demuestra que la supervivencia suele implicar abrazar el cambio en vez de resistirlo. Al final,
Tal vez su mayor logro no radique en preservar la gloria pasada, sino en probar que los nombres más antiguos de Europa pueden encontrar un propósito auténtico en el mundo moderno. Y ahora, nosotros.